¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de la Universidad UPP, maestro de la materia de Derecho Constitucional de la carrera de licenciatura en Derecho del segundo cuatrimestre. A continuación hablaremos de las formas de gobierno de México y algunos otros países, como son Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos, Francia, Suiza. Daremos una pequeña reseña de cada país, su ubicación y referencias geográficas, culturales, para que tengamos una idea de qué tratan estos países, qué es lo que tienen diferentes a nosotros, ya que pues todos conocemos nuestro México, pero pues no hay quienes no tenemos información ni sabemos de otros países. Profundizaremos un poquito, enfocándonos a las formas de gobierno, aclarando las dudas sobre cada tipo de gobierno que tiene cada país, para que veamos las diferencias con respecto a nuestro tipo de gobierno que tenemos en México. México. La forma de gobierno de los Estados Unidos mexicanos es una república federal presidencial. Su constitución actual data de 1917. El actual presidente es Andrés Manuel López Obrador. México se encuentra en América del Norte. Es un país entre los Estados Unidos y América Central, conocido por las playas en el Pacífico y en el Golfo de México, y su diverso paisaje de montañas, desiertos y selvas. Las ruinas antiguas como Teotihuacán y la ciudad maya de Chichén Itzá se distribuyen por el país, al igual que las ciudades de la época colonial española. También contamos en nuestra capital de México las elegantes tiendas, los famosos museos y los restaurantes gourmet son parte de la vida moderna. Nuestro gobierno es una república presidencialista y una república federal. Nuestra capital es la Ciudad de México. En México, de acuerdo con la Constitución, la forma de gobierno es una república representativa, democrática, laica y federal. Tomando lo anterior en cuenta, el régimen democrático tiene las siguientes características: se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, se celebran elecciones auténticas y se respeta el principio de mayoría. Estados Unidos. Este país, Estados Unidos, se encuentra en América del Norte y lo tenemos en la parte de arriba de nosotros, en nuestro vecino. Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái, que extienden la presencia del país en el Océano Pacífico. Entre las principales ciudades de la costa del Atlántico se encuentra Nueva York, un centro global financiero y cultural, y la capital Washington, D.C. Chicago, metrópolis del Medio Oeste, es famosa por su influencia arquitectónica, y en la costa oeste Hollywood, Los Ángeles, es famosa por la industria cinematográfica. Su capital es Washington, D.C. Los Estados Unidos es la república constitucional más antigua del mundo, con la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos. Se creó por primera vez un poder ejecutivo elegido mediante el voto popular que sustituye a la figura del monarca de la monarquía constitucional para equilibrar al poder de la representación, instaurando una democracia representativa en la forma de gobierno, con la elección por sufragio directo y separado de los titulares transitorios y renovables de los poderes políticos. Aunque una república constitucional no cuenta con una forma de gobierno equivalente de una democracia pura, conserva elementos democráticos esenciales, como la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, y en este caso también el derecho de elegir representantes debido al extenso territorio y diversas poblaciones de los estados modernos que hacen
difícil la participación directa de los ciudadanos en los asuntos nacionales. Podemos notar que en estos, si nos parecemos, nosotros también, mediante elecciones populares, escogemos a nuestros representantes de gobierno y a nuestro presidente. En ese caso, en Estados Unidos, pues únicamente las elecciones son para sus senadores y su presidente. ¿Qué es ser una república federal? Una república federal, por lo tanto, es aquella formada por diferentes estados que cuentan con una cierta autonomía. Esto quiere decir que dentro de una misma república existen varios estados que disponen de gobiernos regionales y una determinada soberanía para regir sus asuntos internos. Ahora hablaremos de Inglaterra. Inglaterra es un país constituyente del Reino Unido. En su descripción podemos decir que Inglaterra, la cuna de Shakespeare y los Beatles, es un país de las Islas Británicas que limita con Escocia y Gales. La capital, Londres, se ubica en el río Támesis y cuenta con el Parlamento, el Big Ben y la Torre de Londres del siglo IX. También es un centro artístico y comercial moderno y multicultural. Otras ciudades grandes son Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol y los centros universitarios de Oxford y Cambridge. Su capital es Londres. Su gobierno es una nación constitutiva y de monarquía constitucional. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria. El sistema no se basa en un único texto codificado, sino que está formado por un conjunto de normas, acuerdos y convenciones de naturaleza constitucional. El rey es el jefe de Estado y cabeza de la Iglesia anglicana. Ahí podemos notar la diferencia con México. Ellos sí tienen un rey y representa a la Iglesia. La Iglesia está involucrada y tiene opinión en la toma de decisiones del gobierno. Italia es un país de Europa. Su descripción: es un país europeo con una larga costa mediterránea. Influyó considerablemente en la cultura y la cocina occidental. Su capital, Roma, es hogar del Vaticano, donde está el Papa, donde vive el Papa, de ruinas antiguas y de obras de arte emblemáticas. Otras ciudades importantes son Florencia, con obras maestras del Renacimiento, como el David de Miguel Ángel y el Domo de Brunelleschi. Venecia, la ciudad de los canales. Y Milán, la capital italiana de la moda. La capital de Italia es Roma. Italia es una república de tipo parlamentario y no presidencial o semipresidencial. En el Parlamento se concentran todas o casi todas las decisiones políticas y administrativas más importantes. Aquí podemos notar que ellos ya constan de un parlamento. ¿Cómo se conforma Italia? Italia es una república parlamentaria con un jefe del gobierno, el primer ministro nombrado por el presidente y un jefe del Estado, que es el presidente. El parlamento se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El país se divide en 20 regiones. Así es como podemos ver que es Italia. A continuación hablaremos de España, país de la península ibérica de Europa. Incluye 17 regiones autónomas con diversas características geográficas y culturales. En Madrid, su capital, se encuentra el Palacio Real y el Museo del Prado, que alberga obras de maestros europeos. Segovia tiene un castillo medieval, el Alcázar, y un acueducto romano intacto. La capital de Cataluña, Barcelona, se caracteriza por las obras modernistas extravagantes de Antoni Gaudí, como el Templo de la Sagrada Familia. La capital de España es Madrid. España es un estado cuya forma política es una monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del estado y todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución en su título 2, dedicado a la corona. El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario.
Es un sistema parlamentario por el papel central que tiene el poder legislativo o parlamento. Esto quiere decir que el rey no es absoluta la decisión que él toma. Tiene que ser aprobada todas sus decisiones o propuestas por el parlamento. A continuación hablaremos de Francia. Es otro país de Europa. Su descripción: está ubicado en Europa Occidental, abarca ciudades medievales, villas alpinas y playas mediterráneas. París es su capital. Es famosa por sus firmas de alta costura, los museos de arte clásico como el Louvre y monumentos como la Torre Eiffel. El país también es reconocido por sus vinos y su gastronomía sofisticada. Los dibujos de la antigua cueva de Lascaux, el teatro romano de Lyon y el imponente palacio de Versalles dan fe de su rica historia. La capital de Francia es París. ¿Cómo es la forma de gobierno en Francia? Bueno, pues el sistema político francés suele ser definido como semipresidencial, lo que supone que haya un presidente con importantes poderes, un ejecutivo dirigido por un primer ministro y un parlamento al que rinde cuentas el gobierno. Ahora hablaremos de Alemania. País en Europa. La descripción de Alemania: es un país de Europa Occidental con un paisaje de bosques, ríos, cadenas montañosas y playas en el Mar del Norte. Tiene más de 2 milenios de historia. Berlín es su capital. Cuenta con sitios de arte y vida nocturna, la Puerta de Brandenburgo y muchos sitios relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Múnich es conocida por el Oktoberfest o Festival de Octubre y los salones de la cerveza, incluido el Hofbrauhaus del siglo IX. Frankfurt, con sus rascacielos, alberga el Banco Central Europeo. Como les decía, la capital es Berlín. El tipo de gobierno que tiene Alemania es un sistema político de la República Federal de Alemania. Así se llama su sistema político. Es tipo bicameral, o sea que tiene 2 cámaras. La sede es el edificio de Reichstag. Y su sistema es República Parlamentaria Democrática Federal. Por lo que podemos afirmar que en la actualidad el gobierno de la República Federal de Alemania es un Estado federal y está organizado en forma de democracia parlamentaria. A continuación hablaremos de Suiza. Suiza es un país en Europa. Es un país montañoso de Europa Central, con varios lagos, aldeas y las altas cimas de los Alpes. Sus ciudades tienen barrios medievales, con monumentos como la Torre del Reloj, Sittlock, en su capital, Berna, y el puente de madera de la Capilla en Lucerna. El país también es famoso por sus centros de esquí y los senderos de excursionismo. Las industrias bancaria y financieras son clave, y los relojes y el chocolate de Suiza son conocidos en todo el mundo. Se pregunta qué tipo de gobierno tiene en Suiza. Bueno, pues Suiza es una democracia directa. Los suizos y suizas poseen, además del habitual derecho del sufragio o voto, también el derecho de votar sobre asuntos concretos. El Consejo Federal es el poder ejecutivo en Suiza y está constituido por un colegio de 7 ministros que toman decisiones por consenso. Ahora, si analizamos cada uno de los gobiernos, vemos que hay muchas cosas en las que se parecen los diferentes gobiernos de los países. Y en este caso, pues se parecen a México, y en otros aspectos no. ¿Por qué México es una república democrática, representativa y federal? El hecho de que México sea una república democrática representativa significa que la forma de gobierno es mediante el ejercicio de 3 poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial, y que en México se usan las herramientas democráticas y de manera prioritaria el voto. A diferencia de otros países como Inglaterra, que aún conserva una forma de gobierno monárquico parlamentario, o sea, en el cual todavía hay rey. O a diferencia de Alemania, que aún es una república parlamentaria federal. El jefe del Estado es el presidente federal, elegido por la Asamblea Federal, órgano constitucional que se reúne exclusivamente a estos efectos. Podemos darnos cuenta que así como en nuestro caso somos una república democrática, hay otras que hay monarquías parlamentarias, hay otras que hay república parlamentaria federal, y hay varias que son mezclas de ellas mismas. Actualmente, pues Inglaterra es una de las monarquías que siguen, parlamentarias que siguen existiendo, ya que no solamente es el rey, sino también cuenta con un ministro. Y pues nosotros, al país que más nos podemos asemejar es Estados Unidos, ya que es una república constitucional y una república federal. Ahí también nosotros, ¿en qué otra cosa nos parecemos con Estados Unidos? En que, a pesar de que es una república constitucional y no cuenta con una forma de gobierno equivalente de una democracia pura, pues conserva elementos democráticos esenciales, que es, a fin de cuentas, que la gente vote por su representante. Bueno, eso es todo. Esperamos que les haya gustado el tema y que hayan podido entender las diferentes formas de gobierno y les haya sido clara la información. Saludos.